Bueno, Por acá. muy buenas noches a todos. Damos la bienvenida hoy a esta charla de emprendimiento, hoy con un tema que viene ganando mucho terreno en el sector agropecuario. Mi nombre es Rubén Darío Múnera Ramírez y hago parte de la Corporación Universitaria Lasallista. Es para nosotros un gusto tenerlos hoy en esta charla, como ya les estaba diciendo. Les recordamos que esta charla va a ser grabada también para aquellas personas que de pronto tengan inconveniente en verla completa o estar en esta charla todo el tiempo, pues entonces vamos a tener otra herramienta. Además, también se les compartió un enlace para los que no alcancen, porque tenemos una sala limitada para 100 personas, pero aquellos que no alcancen se van a poder conectar también a través de YouTube Live. Entonces, en nombre de nuestra institución, de nuestro rector Pedro Juan González Carvajal y de todo nuestro equipo de trabajo, les damos esta cordial bienvenida a este espacio, que espero que sea de mucho agrado. Hoy también muy contento porque nos encontramos con estas promotoras, organizadoras de esta charla, dos chicas súper inteligentes, súper pilosas, a las cuales les voy a dar paso, que hacen parte de la empresa Agroemprender. Entonces les doy la bienvenida a Sara y a María Fernanda, quienes van a estar de coanfitrionas hoy en este espacio. Un gusto entonces y nuevamente bienvenidos a todos. Que tengan feliz noche. Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias a todos por esta gran participación, por estar en nuestra conferencia de Emprender en el Mundo del Cannabis. Muchas gracias, Rubén, a la Universidad Lasallista por el espacio, por el tiempo, por esta alianza, pues con mucho cariño. Desde también como colegas que nos hemos apoyado. Entonces, muchísimas gracias a todos los que están por acá con nosotros y esperamos que sea algo muy ameno y de muchísimo aprendizaje el día de hoy. Bueno, mi nombre es María Fernanda Moncada. Y yo soy Sara Díaz, somos administradoras de empresas agropecuarias, líderes de Agroemprender Colombia. Agroemprender Colombia es un proyecto que desea fortalecer emprendimientos y empresas ya constituidas desde el sector agropecuario y agroindustrial. ¿De qué manera lo hace? Con una consultoría administrativa y con servicios de agromarketing digital. Bueno, a raíz de la popularización que ha tenido el tema del cannabis en el país, quisimos profundizar y dar solución a unas dudas sobre emprender en este mundo. Exacto. Es algo que tiene pues muchísima cabida ahora, entonces la metodología que vamos a realizar o que vamos a usar en este momento, en este corto tiempo, es una metodología de preguntas orientadoras y nos hemos apoyado también de una investigación pequeña en cuanto a las noticias más relevantes del sector que nos den pues una visión mucho más amplia de lo que está sucediendo con el sector. Las temáticas que vamos a abordar el día de hoy son, por ejemplo, las apreciaciones del sector, qué apreciaciones hay, sus retos, el contexto global, beneficios del cannabis medicinal, cuál es el marco legal y un pequeño análisis financiero y cómo es el sistema productivo, por ejemplo, con información agronómica. Y al final daremos unas conclusiones. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias a la Corporación Universitaria Lasallista. Un fuerte agradecimiento también para Rubén Darío Múnera, que nos dio pues la presentación. Con la alianza para sacar este espacio, como también desde Agroemprender, presentarnos pues para que nos conozcan, que nuestro ideal también es apoyar el sector agropecuario, desde la parte administrativa en especial y todo el tema de mercadeo, y un especial también agradecimiento a Johan Sebastián Aristizábal Patiño, que es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional, que es la persona invitada especial como panelista. Le damos una gran bienvenida. Bueno, chicas, a todos los participantes, muy buenas noches. Para mí es un placer estar aquí compartiendo desde los conocimientos que he adquirido en este tiempito alrededor de la industria del cannabis, como atender las preguntas más relevantes. Soy ingeniero agrónomo, he participado desde hace 2 años en procesos de constitución y elaboración de programas técnicos para emprendimientos en cannabis, y digamos que en ese tiempo he logrado entender un poco cómo está funcionando el sector en Colombia, también desde
desde esas experiencias no tan agradables, pero sí muy que generan mucho aprendizaje. Entonces, estaré muy atento a las preguntas. Al final las podemos ir contestando y las que queden en el aire, pues les daremos respuesta por correo. Listo. Bueno, Sebastián, desde su experiencia en creación y participación de proyectos de cannabis, ¿qué apreciaciones tiene acerca del sector y los emprendimientos en esta área? Bueno, digamos que desde el 2017, amparado en el decreto 613, se abrió la oportunidad para Colombia para hablar del tema del cannabis medicinal, ¿cierto? Como una agroindustria para abastecer y para atender la demanda internacional que viene en un crecimiento muy acelerado. Entonces, en ese orden de ideas, las primeras empresas que empezaron han logrado tener una constitución y un crecimiento a raíz de ciertos desaciertos. Hay unos grandes que ya están posicionados, está Quirón, está Cliverlips, está Farmacielo, hay otros que están creciendo también detrás de ello, pero creo que son estos procesos pioneros los que han hecho una avanzada en el tema de la producción de cannabis medicinal aquí en el país. Y los emprendimientos de ahora tienen un lecho un poco menos difícil y con mayores referentes. ¿A qué me refiero? Que no es lo mismo emprender en la industria del cannabis ahora de lo que era hace 3 años, ¿cierto? Cuando aún también la normativa tenía muchos vacíos, cuando estábamos en un entorno altamente especulativo, mucha desinformación y lamentablemente muchos oportunistas, muchas empresas asesoras que se lucraron y que lograron hasta generar daño con estafas y con una cantidad de problemas pues aprovechándose de ese boom económico, generaron problemas financieros y terminaron con cerrar muchas propuestas de cannabis que ya se habían lanzado. Hoy en día el sector, en el marco de esto, tiene el aval del Ministerio de Justicia, que está muy pendiente de todos esos inescrupulosos que hay ahí. También el ICA ha ido desarrollando trabajos que definen el paso a paso para cada uno de los momentos de los proyectos de emprendimiento. Entonces creo que hay recursos, hay información y lo más importante es que de que los proyectos de emprendimiento, esos procesos, esas empresas que se quieren constituir, se tenga un conocimiento pleno de cuál es el objetivo con el cual se va a establecer la propuesta de emprendimiento. Me refiero que muchas empresas se dedican a obtener licencias, pero cuando ya tienen que materializar el cultivo, no entienden nada, generan demasiados reprocesos con ese ensayo-error y creo que en ese tiempo que se demora la otorgación de la licencia se puede aprender, se puede trabajar, pero mucho mejor que cuando se llegue al momento de erradicar la solicitud ya se tenga plena certeza de hacia dónde se va a ir y ojalá un estudio de mercado muy, muy juicioso que evite entrar en esa incertidumbre de, bueno, tengo las licencias, tengo el cultivo, pero ¿a quién le voy a vender? Muy bien. Digamos que uno de los aspectos que más ha influenciado en el tema del cannabis es que Colombia tiene las ventajas climáticas que creo que muchos que están acá ya conocen, ¿cierto? Tenemos una oferta hídrica, tenemos una oferta lumínica también sumamente importante para el cultivo y creo que además de eso el marco regulatorio que se ha hecho en el país, si bien ha sido lento, si bien ha tenido trabas, ha tenido dificultades, ha sido un poco burocrático, es un marco de referencia muy completo que permite que las empresas del sector tengan esa ruta, si bien normativa, muy clara desde antes de radicar. Dentro de las principales razones que nosotros tenemos en el país, entonces podemos encontrar las condiciones de suelo. El cannabis se puede producir tanto en indoor como en outdoor. Entonces, en ese orden de ideas podemos ver desde cultivos ampliamente tecnificados bajo techo, ¿cierto? En un sistema hidropónico, semihidropónico, con suministro de luz LED, con ventiladores, con regulación de carbono, de dióxido de carbono, con regulación de humedad y muchos parámetros técnicos. Pero ese sistema es algo costoso porque mantener esa infraestructura y acceder a los equipos es una inversión. En nuestras ventajas competitivas tenemos el tema de los suelos, tenemos oferta hídrica, tenemos oferta climática,
genética, tenemos suelos muy fértiles, digamos que este tipo de cultivos se puede referenciar con el tema de las flores, entonces hemos visto cómo esos invernaderos se establecen sobre estas altillanuras y aprovechan esa nutrición natural del suelo para establecer las plantaciones. La diversidad genética es un aspecto crucial porque digamos que en los primeros, hasta el 2018 se permitió acceder a radicar la solicitud para establecer un banco de semillas, un pool genético para empezar a caracterizar, o sea, todas las especies, todas las variedades que ya se venían trabajando en Colombia para el autoconsumo o en el marco ilegal, entraron a ser sujetas de estudio para caracterizarlas y sacar como esas plantas que aquí en nuestro territorio crecen con mayor vigor, son más productivas, pueden sintetizar mayor cantidad de metabolitos. Entonces, ese aspecto genético creo que también es una ventaja. El tema de los materiales y los insumos, tenemos proveedores, hay empresas colombianas que tienen servicios y productos de calidad, el tema del establecimiento de invernaderos, el tema de los productos fitosanitarios, el tema de los productos nutricionales, tiene una oferta muy interesante, digamos que los costos también son asequibles, el tema de la mano de obra calificada, tenemos personas muy idóneas que han venido realizando un proceso de aprendizaje muy juicioso, las instituciones universitarias y de investigación también están volcando su mirada al sector, entonces cada vez vemos más estudios y más papers que hablan del cannabis, que hablan no solamente desde lo agronómico, sino también desde ese análisis administrativo, desde ese análisis empresarial y de sector que es la base para que crezca la industria. Y también para nadie es un secreto que desde el punto de vista de la atracción como nodo de inversión es algo que está creciendo. El sector agrícola colombiano está en los ojos del mundo. La FAO nos ha categorizado como una de las próximas despensas agrícolas y también en el caso del cannabis podríamos ser uno de los mayores oferentes de este tipo de productos y de materias primas al mercado tanto nacional como internacional. Okay. Bueno, Sebas, cuéntanos las oportunidades que hay en el mercado tanto nacional como internacional y de los productos a base de cannabis. Bueno, cada vez nosotros en el medio estamos viendo el champú con CBD, tenemos el acondicionador con CBD, la crema para el cuerpo con CBD, todo ese tipo de productos están popularizándose. Y no solamente desde el cliché de que tiene marihuana, sino que efectivamente tras estudios se han demostrado que los fitocannabinoides están muy relacionados también con funciones de nuestro sistema endocannabinoide. Entonces, por ejemplo, para el control de las inflamaciones, para el acné, para muchas otras patologías, estos productos se están viendo como una alternativa que también tiene un mercado muy grande. Adicionalmente, no solamente va a ser el cannabis, porque también no podemos dejar detrás el cáñamo, ¿cierto? Que de él se extrae el CBD y también se pueden extraer fibras que son sumamente cotizadas y son un potencial naciente para la industria textil. Para nadie es un secreto que la bandera de Estados Unidos se hizo con fibras de cáñamo y que tiene unas particularidades de calidad y de resistencia que la convierten en una alternativa al algodón. Adicionalmente se puede hacer pulpa para la elaboración de papel, se han hecho investigaciones alrededor de su uso para la síntesis de biopolímeros, plástico biodegradable, entonces va creciendo. Una de las ramas que también próximamente vamos a empezar a escuchar aquí en el país es el tema del cannabis con fines alimenticios. ¿Por qué lo digo? Porque el cannabis es una planta constituida de tallos, hojas, semillas, flores, ¿cierto? Digamos que cuando nos enfocamos en la semilla vamos a encontrar una fuente proteica muy, muy interesante que en otros países ya se utiliza como suplementos dietarios y que también trae una cantidad de beneficios a nivel del contenido de antioxidantes y otras particularidades mismas de los fitocannabinoides. Entonces es una línea que se está abriendo, vamos a ver cómo se desarrollan de una manera orgánica, o sea, conforme crezca la industria del cannabis medicinal, todas esas industrias de los subproductos también se van a ir posicionando. Sí, qué pena, Sebas, de interrumpirte. También veo ahí como una oportunidad de agroindustria.
porque veía un video donde mencionaban que también se creaban snacks a base de cannabis, pero entonces a mí me surgía una duda y era como, si me como una galleta, ¿voy a quedar con efecto psicoactivo o no? ¿Eso es suplemento? ¿Es algo diferente? Bueno, digamos que nosotros tenemos dos tipos de marihuana, ¿cierto? Tenemos la índica y tenemos la sativa. Cuando hablamos de una índica es por las concentraciones más altas de CBD y la sativa tiende a ser más de THC. No es que la una no tenga de la otra. Lo que pasa es que ese compuesto psicoactivo está muy asociado al THC, que es el tetrahidrocannabinol, ¿cierto? Entonces, cuando llega esa molécula al cerebro, genera esos efectos psicoactivos que para muchas personas no son agradables. Tenemos la otra parte que es el CBD, el CBG, entre otros, que sí tienen ese efecto relajante, ese efecto analgésico y el efecto medicinal. Entonces vamos a empezar a encontrar que los cannabinoides van a ser parte de ese mercado internacional de moléculas que consumimos habitualmente, como la cafeína, como el tabaco, como el etanol, como muchas otras que nos generan en el día a día nos generan un beneficio. Entonces, por la mañana empecé mi jornada de trabajo, me voy a tomar mi cafecito para estar enérgico. Posiblemente al finalizar la tarde me vaya a comer mi snack de CBD para lograr disminuir los niveles de ansiedad, para relajar el cuerpo y para conciliar el sueño. Entonces, este tipo de moléculas funcionales están abriendo un nuevo camino, se están viendo como algo diferente y créame que los beneficios medicinales son importantes. El estrés, cada vez vivimos en un mundo más dinámico en el tema de esta nueva realidad con lo del COVID, también se alteraron muchas formas en las que vemos la vida. Entonces, tener un snack, tener una pastica, tener una gomita que nos vaya a ayudar a bajar y a calmarnos, va a ser muy cotizada y muy apetecida por el mercado. Excelente, muy interesante. Que darle la oportunidad. Bueno, ¿cuál es tu concepto acerca del crecimiento y fortalecimiento del gremio en el país? ¿Y cuáles creen que son los retos que aún tiene por afrontar Colombia en este mundo del cannabis? Cuéntanos sobre los usos y las licencias que da el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud que están implicados aquí. Bueno, entonces el gremio es un gremio que está, diría yo, aún gateando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en estos 3 años ha sido un crecimiento, o sea, esas empresas que hablábamos de avanzada han empezado a evaluar, ¿me funciona? ¿No me funciona? Hay que devolvernos, hay que adelantarnos, hay que investigar por acá, hay que llamar al ministerio y decir, señores, por favor, agilicen, señores, por favor, investiguen, señores, por favor, desaten, ¿no es cierto? Porque si bien el decreto 613 del 2017 es muy claro y da unos lineamientos muy bases, en el camino se van empezando a ver, por ejemplo, otras necesidades normativas, como le comentaba, por ejemplo, con el tema del uso alimenticio. Aún no se ha dicho nada al respecto, entonces eso genera aún como cierta inseguridad, por ejemplo, para la consolidación de proyectos y emprendimientos que no necesariamente se van a ir por la línea medicinal, porque como vos decías, muchas personas están pensando en los alimentos con CBD, otras personas están pensando en el cáñamo, otras personas están pensando en los biopolímeros. Entonces, cada vez la norma debe de volverse un poco más nutrida y empezar a hablar de esas otras aristas que pueden crecer. Adicionalmente, no solamente es la empresa que va a producir y va a transformar y comercializar, sino que son todas estas otras empresas prestadoras de servicios y generadores de producto que se van a necesitar en cada una de las etapas de la cadena productiva. El gremio ha logrado consolidar como unos ejes y unas organizaciones
organizaciones muy responsables que han sido las que han defendido la agroindustria del cannabis naciente. Entonces tenemos a Socolcana, a Socanacol, tenemos la Federación Nacional de Cannabicultores que también ya está empezando a hacer pinitos. Entonces el día de mañana, como lo ha sucedido con el tema del café, van a tener una serie de organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro que se van a dedicar a orientar, a promover la investigación, a hacer valer los derechos también como productores, y van a solidificar estos procesos porque hay que verse como un gremio. Muchas personas pensarán que el tener el capital es suficiente, pero a la larga, si el Estado, si el gremio a nivel nacional no crece y se fortalece, por más capital que tengas, por más tecnología que tengas, vas a estar opacado por una cantidad de problemas normativos a nivel nacional que van a estar fuera de tu alcance. Entonces, viene el gremio, trabaja e investiga por ir sorteando este tipo de dificultades. En cuanto al tema de las licencias, como bien lo mencionan, tenemos dos actores fundamentales, que es el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud. Adicionalmente, hay otras instituciones colaboradoras que están vinculadas por los roles que cumplen en la nación. Entonces tenemos al Ministerio de Agricultura, tenemos al ICA, tenemos al Ministerio de Asuntos Exteriores, de Comercio, porque todos tienen que estar articulados y trabajando transversalmente para que lo que se produce se haga de una manera eficiente, o sea, bajo unos lineamientos técnicos que va a estar velando el ICA porque se cumplan. Ministerio de Justicia para que ese cannabis no entre al mercado ilícito, el Ministerio de Salud para que cumpla con toda la normativa de inocuidad, muy de la mano del ICONTEC, del INVIMA, y los demás ministerios de comercio para la dinamización y fortalecimiento de esos canales comerciales. Muchos hablan del TLC y posiblemente ese también vaya a ser una plataforma que vaya a permitir el día de mañana la comercialización activa de productos y derivados a bases del cannabis. Entonces, teniendo esto en el panorama, a cada uno de esos organismos le competen diferentes funciones. Entonces tenemos, por ejemplo, una licencia para la producción de cannabis psicoactivo que basa principalmente en la propagación de estas variedades que son ricas en THC, que esto es algo muy delicado porque tiene que estar sujeto a unos análisis cromatográficos que permitan identificar los niveles que tiene la planta. O sea, tú tienes que presentarle al Estado, además de tu plan de cultivo, que está compuesto por la genética, por las estrategias de producción, por los tipos de sistemas productivos, por las instalaciones, por el personal, tienes que garantizarle que efectivamente el umbral de fitocannabinoides psicoactivos van a estar en lo que él determina. Adicionalmente tenemos la licencia para cultivo no psicoactivo, que son estas plantaciones que se buscan para la producción de CBD y los demás fitocannabinoides que no tienen un efecto psicotrópico. Entonces, para este tipo de licencias se dice pues en el jergor del gremio que es más relajadas porque no tienes que tener una garantía de seguridad que sí se te exige para el psicoactivo. ¿A qué me refiero? Cuando se va a establecer un área de cannabis no psicoactivo, digamos que no hay una restricción tanto en cuánto puedes producir, eso está muy sujeto también a cuánto puedes vender, ¿cierto? Porque digamos que esa molécula no es muy atractiva en el mercado ilegal. El cannabis psicoactivo sí tiene esa particularidad, que va a estar sujeta a unos controles porque sí tiene, digamos, mayor vulnerabilidad en el escenario nacional. Entonces tienes que garantizar un perimetraje, el levantamiento de unas mallas, la disposición de un circuito de monitoreo del cultivo y de todo su post cosecha y transformación. Entonces, digamos que ahí el proyecto empieza a ser mucho más rígido, mucho más restrictivo. Este tipo de modelos empresariales deben de estar ubicados en unas zonas que
den todas las garantías de seguridad para que no haya ningún inconveniente. Eso en cuanto a los cultivos. También tenemos otro que es para el uso de semilla, que es el que se puede utilizar para comercializar, transar, bien sea semilla, material genético nacional como internacional. Entonces es simplemente un proveedor, como lo hacen en el gremio del arroz, en el gremio del maíz, que ya hay unas semillas que hacen parte de un pool genético caracterizado y libre, ¿cierto?, para comercializar y se lo vende al que la va a producir. Además, tenemos entonces la licencia para la fabricación de derivados, que es como una de las más rígidas, porque lo que implica es, además de estar anclada a la producción del cultivo psicoactivo, queriendo decir que si voy a producir cannabis psicoactivo, debo de tener la garantía de que la voy a transformar. Hay unos modelos que se están utilizando, que es la tercerización de esa transformación. Por ende, la licencia para la producción de derivados no tiene que estar necesariamente en la empresa, sino que puede ser tercerizada con laboratorios que ya han también incurrido ya están inmersos en el sector y están buscando la manera de prestar ese servicio. Cada una de esas tiene diferentes costos. Nosotros podemos estar hablando desde 9 millones y medio para el de la semilla, para el de la producción y uso de semilla. Podemos estar hablando de 11 millones 500 para la de producción no psicoactivo y podemos estar hablando de casi 34 millones para la de psicoactivo. Eso está muy relacionado con el tema de las aristas que hay detrás de cada licencia. ¿Por qué? Porque digamos que el cultivo para el establecimiento de una industria del cannabis también puede tener ramas para la investigación científica, ¿cierto? Como se puede ver en muchas otras industrias. Entonces tú, además de tener el permiso para cultivar, vas a tener el permiso para generar investigación de ese cannabis, o sea, empezar a hacer cruces, empezar a jugar con las genéticas y evaluar otros parámetros. Entonces, digamos que el Estado lo que quiere es cada uno de los aspectos que están relacionados tanto con la producción, la investigación, la comercialización, tenerlos controlados, porque digamos que a nivel internacional hay un organismo que es la JIFE, que es básicamente la que regula la dinámica de estas sustancias psicoactivas en un mercado, en un entorno comercial, y le dice a Colombia, te damos la oportunidad, vamos a estar acompañándote, pero debes de dar garantía para que ninguna de esas flores secas que vas a estar cultivando en tu territorio vaya a pasar al mercado ilícito, ¿cierto? Y más, digamos, que nosotros con la fama que se tiene del narcotráfico y con las dificultades que se han tenido en ciertos territorios del país. Entonces, todo este tipo de licenciamientos que se han lanzado son como la garantía para el Estado, para la nación, de que se van a hacer proyectos de una manera organizada, se van a hacer proyectos de una manera controlada y auditable, y adicionalmente de eso se va a tener, digamos, una articulación y un mapeo de dónde están, quiénes son y con qué capitales están funcionando. Por acá nos levantaron la mano, vamos a dar una salidita por acá para ver el chat. Tenemos unas preguntas. Chat. Al final, aprovechamos para las preguntas porque de pronto se pueden ir contestando en el camino. Sí, al final mejor para que tenemos un tiempito pues como adicional para que podamos dar como la resolución a esas preguntas. Entonces sigamos por acá con la presentación. Bueno, tenemos unas noticias que, bueno, estábamos indagando, encontramos que el Congreso de la República aprobó en 2016 el marco legal para reglamentar el uso del cannabis con fines terapéuticos. Colombia ha entrado en un foco de inversionistas, más que todo son canadienses, porque ven ese potencial para desarrollar este negocio en América Latina y el Caribe. Y tenemos que en septiembre de 2019 se entregaron a nivel nacional 129 licencias para el cultivo de cannabis no psicoactivo.
83 más para plantas psicoactivas, 35 para el uso de semillas, para la siembra y 139 para la fabricación de derivados de cannabis, según el informe de FEDESarrollo. Tales licencias se han tramitado más que todo en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cauca, Cundinamarca y La Guajira. El ICA tiene otras 199 licencias habilitadas, que de esas 8 son para importar semilla y 3 para exportarlas. Sebastián, háblanos sobre los potenciales que tienen las exportaciones. Bueno, digamos que el tema de la exportación y de la comercialización de cannabis es impresionante, tanto así que son unas cifras que hay que manejar con cuidado porque pueden alimentar entonces todo este tema especulativo. Digamos que FEDESarrollo ha hecho unas proyecciones con base en las dinámicas actuales de los oferentes y del precio del cannabis, pero creo que también es de importancia tener en cuenta que Perú, Ecuador, Brasil, México, Venezuela, entre otros países que tienen el potencial productivo por la caracterización de ubicación y por suelos y por normativas, van a entrar a estar a ser actores de un mercado futuro. Entonces creería que también, si bien tiene mucho potencial por el nivel de demanda creciente, va a llegar un punto en el que la estabilización del mercado va a estar sujeta a la oferta que se va a empezar a generar. Entonces, digamos que hay necesidades, es el momento en el que nuestras empresas pueden crecer para posicionarse, ¿cierto? Lo mismo que hicimos con el café. En el mundo muchas empresas producen café, pero nosotros salimos a venderlo con un valor agregado, damos el tema de marca país. Entonces, creo que pueden ser las estrategias que van a lograr que la marihuana colombiana, que ya en el mercado ilegal es conocida en el mundo, el día de mañana también pueda ser un referente de ese país proveedor de materias primas con fines medicinales y también con fines recreativos. Listo. Aquí tenemos un video sobre los beneficios a nivel medicinal. Nos dicen si lo escuchan, ya lo vamos a... ¿Qué sabes en realidad sobre el cannabis? Bueno, eso también. ¿Pero sabías que el cannabis ha sido utilizado como planta medicinal desde casi el principio de los tiempos? ¿Y que su uso fue disminuyendo ante el aumento de los opiáceos? Así que el interés por las propiedades medicinales de la marihuana había desaparecido del mapa. Hasta que un profesor israelí se fijó en esta planta a principios de los años 60 del siglo pasado. Rafael Meshulam aisló y sintetizó uno de los principales componentes activos de esta planta, el cannabinoide THC, y poco después, el CBD. Descubrió que este compuesto orgánico tiene la increíble habilidad para conectarse con muchas células de nuestro cuerpo. Se habla de este cannabinoide como la llave de un candado molecular. De esta manera conocemos el mecanismo por el que el THC actúa en nuestro organismo. Conectándose a los receptores CB1 y CB2 ubicados en la capa exterior de nuestras células, los cannabinoides actúan como mensajeros químicos. Meshulam y su equipo se preguntaban el porqué de la existencia de un receptor específico en nuestro organismo para este tipo de molécula. En los años 90 localizan por fin un cannabinoide que nuestro cuerpo segrega de manera natural. Lo bautizan como anandamida. Y posteriormente se descubre otra molécula similar, llamada 2-AG. También se descubre que la anandamida forma parte de un sistema más amplio de comunicación intercelular en nuestro cuerpo. A este sistema, hasta entonces desconocido, se le conoce como el sistema endocannabinoide y está íntimamente relacionado con los procesos autorregulatorios de nuestro cuerpo, como el control de temperatura, el pH o nuestro nivel de azúcar en sangre. Interviene además de manera vital en numerosos procesos en nuestro organismo, como la coordinación motora, neuroprotección, control del dolor o el apetito, entre otros. El sistema endocannabinoide ayuda a mantener el complejo equilibrio entre las distintas funciones biológicas, proceso que se conoce como homeostasis. El THC y el CBD son dos de los más de 100 cannabinoides que la planta produce. El descubrimiento de los cannabinoides ha abierto un campo nuevo en la investigación de los procesos que regulan nuestro cuerpo. Sabemos que algunos cannabinoides tienen aplicaciones terapéuticas que los hacen de gran utilidad en el tratamiento del dolor, que administrado en dosis adecuadas ayudan a controlar la epilepsia, o que estimulan el apetito para pacientes en tratamiento por cáncer o VIH.
El cannabis ha acompañado al ser humano por milenios y esconde grandes propiedades más allá de su uso recreativo. Su papel clave para la comprensión del sistema endocannabinoide y su especial relación con la química de nuestro cuerpo lo hacen único. Y aún queda mucho por investigar. Bueno, Sebas, esto me genera una duda y es, si yo tengo un familiar que quiere, pues que está en un tratamiento de cáncer, en Colombia ya hay lugares donde podamos encontrar como ese, el cannabis para el dolor. Bueno, les cuento un poco alrededor. Digamos que últimamente ya ha sido muy popularizado el tema de las gotas de CBD, el tema de el tema de esas personas que dicen, te tengo las goticas, mira, anda aquí, anda allá, ¿cierto? Digamos que eso aún no está legalizado porque se está haciendo por fuera del marco normativo. Eso quiere decir que esos productos no tienen ni un aval del ICONTEC, del INVIMA, entonces no se puede garantizar la efectividad, la composición y la concentración, porque si bien pueden tener cannabinoides, no están sujetas a esa prescripción médica. Actualmente tengo entendido que ya hay varios procesos, varias empresas de medicina alternativa que prestan el servicio del acompañamiento a pacientes que tienen enfermedades crónicas y que tienen también problemas, están sujetos a cuidados paliativos. Entonces, por ejemplo, hay una que, si mal no recuerdo, se llama Canab, que están en Manizales. Ellos hacen fórmulas magistradas para atender personas que tienen este tipo de dolencias y de acuerdo a un estudio, un diagnóstico previo, una contextualización del caso puntual, hacen una recomendación basada en el cannabis, pero no solamente es cannabis, sino que de pronto la articulan con otras estrategias complementarias. Entonces, sí las hay, pero hay que estar muy seguros de dónde se llega y a quién se acude, porque a la larga echa la necesidad, echa la oferta, pero no sabemos de qué calidad. Y si se exceden los niveles de THC, de CBD, más allá de lo medicinal, a las personas les puede estar generando antes problemas asociadas a una taticardia, a un síndrome de persecución, lo que más llaman por ahí, lo que llaman como el mal viaje. Entonces creo que se debería de ser muy responsable con el uso. Hay personas que tienen su autocultivo, lo utilizan para hacer sus propias extracciones. Creo que también es una alternativa. El Estado también está permitiendo que se tengan entre 12 y 18 plantas para ese tipo de fines, pero lo importante es que si vamos a comprar un producto que viene listo para el consumo, si tengamos la certeza de la trazabilidad que hay detrás de él, porque si va a ingresar a nuestro organismo, debemos de garantizar que sea algo de calidad y que no nos vaya a generar ningún daño. Listo. Bueno, en esta próxima noticia también una persona llamada Vicente Fox, expresidente de México y directivo de la compañía canadiense de cannabis Khiron, expresó que Colombia puede sobrepasar incluso en la industria del cannabis a Canadá. Además, resalta que se están adelantando todo ese diseño de productos que nos comentabas antes, muy interesantes, como aceite para masajes, pomadas antiacné, linimientos deportivos y crema de manos, e incluso desde Agroemprender Colombia hemos conocido en este tema de marketing digital empresas que están comenzando con estos productos como emprendimientos, ¿sí? Que han tomado pues como toda la información de los aceites y otros adicionales. Además, el gobierno nacional abrió las puertas para que dolencias como la epilepsia, la anorexia, la esclerosis múltiple y los eventos adversos provocados por el tratamiento para el cáncer, como las quimioterapias, fueran tratadas con estos medicamentos alternativos fabricados a base de cannabis medicinal, una planta que ya se ha cultivado en 15 departamentos del país y va en aumento.
Ok, mira, por ejemplo, alrededor del tema de lo que mencionaban de las cremas de uso cosmético, el país ha dicho que todos aquellos procesos de transformación que tengan ese fin no van a estar sujetos a la misma rigurosidad que van a tener los que van a ser utilizados para fines medicinales. Entonces, en ese orden Más de flexible. ideas, hay hay unos primeros emprendimientos que pueden hacer más fácil en la industria que otros, ¿cierto? Entonces, ahí es donde empieza a haber cabida para todos. Sí. Cada uno de ellos con diferentes técnicas y a diferentes públicos. Entonces nosotros vamos a encontrar desde el spray analgésico como la crema relajante. Y digamos que el uso del cannabis en esas circunstancias no puede llegar a tener efectos colaterales o adversos, mientras que en el sector, en el tema medicinal ya sí tiene que estar más controlado, más regulado y que tenga todas las garantías que no vayan a terminar perjudicando a una persona. Del crecimiento del sector, por supuesto, o sea, como les digo, ya hay productos nacionales que se comercializan con CBD, tanto para el uso cosmético como para el uso medicinal. Creo que solamente hay uno o dos en el mercado medicinal, pero la tendencia es a crecer, más porque, por ejemplo, como se mencionaba en el video, los opiáceos, hay personas que ya empiezan a tener resistencia o a no sentir los efectos y entran los cannabinoides a cumplir ese rol. Entonces, oportunidades sí las hay. Ay, las hay, sí. Si alguien quiere comenzar entonces en este tema de emprendimiento en el cannabis, ¿qué le puedes decir tú desde el análisis que has realizado en materia legal y financiera? ¿Cuáles han sido los principales trabas para emprender en el cannabis? Bueno, digamos que yo soy emprendedor del cannabis con un proyecto que se llama Surcanab. Eh, desde el inicio he sido muy consciente de todos esos parámetros normativos porque no nos podemos salir de la ley. Digamos que los decretos y las resoluciones han sido muy claras y te hacen el camino que es ir paso a paso. De pronto en el afán de hacer las cosas rápidas, se puede caer en estas empresas que tercerizan el servicio de formulación del proyecto y dicen, denos la plata que nosotros le hacemos todo. Pero creo que cuando vas a ser dueño de un emprendimiento, cuando eres tú la cabeza de tu propia empresa, no hay nada más irresponsable que depositar esas bases, esa constitución en una persona que a la larga te va a entregar un documento y no va a pasar de allí. Tanto así que he visto dentro del sector que muchos inversionistas les han entregado las licencias y a la larga no han tenido cómo ejecutarlas. En ese orden de ideas, creería que lo principal es leer, asesorarse. Hay canales de atención en el Ministerio de Justicia, hay unas rutas que las podemos compartir. Si quieren, también al final con las memorias anexamos las resoluciones y los demás documentos que tenemos de base para que también se empiecen a instruir. Y ante todo, entender que este tipo de proyectos es de recuperación en el mediano y en el largo plazo. ¿A qué me refiero? Que cuando se vaya a hacer el diseño de costos, se tiene que ser muy sensato a la hora de mirar cómo va a ser la inversión para el sostenimiento y posterior a eso el retorno, muy sujeto a los canales de comercialización. Como les digo, no hay nada más preocupante para un emprendedor que tener su planta instalada y no tener a quién venderle. Entonces creo que desde que se empiece a formular el proyecto, desde que se esté en proceso de estructuración de la propuesta para el licenciamiento, es importantísimo ir abriendo los mercados. Formas, hay muchas. Digamos que la demanda internacional de cannabis y de productos a base de cannabis está en aumento, tanto así que muchos estados, por ejemplo, muchos estados de Estados Unidos han empezado a legalizarlo, siendo ya la mayor cantidad, igual en los países europeos, y anexándole a eso la competitividad del producto nuestro, que sería en función del precio y sería en función de la calidad. Como vemos ahí,
producirlo en Holanda sale prácticamente 2 veces más costoso que producirlo en Colombia. Eso muy sujeto a que los sistemas productivos que se tienden a tener en estos países por sus mismas características climáticas, geográficas, no son tan favorables, deben de ser bajo unas condiciones controladas y eso a su vez necesita una inversión, mientras que nosotros tenemos unas ventajas en nuestros suelos y con nuestros ríos y con nuestras montañas que nos permiten tenerlo en todo el año y lograr sacar hasta 3 cosechas. Entonces, eso también es algo que es atractivo, que es un punto de apalancamiento, pero como le digo, producir, qué producir y para quién producirlo, ¿cierto? Entonces, vamos a ver un sector que en este momento tiene mucha demanda y poca oferta, pero la estabilización va a ir llegando. Entonces es empezar ahora para que al cabo de 5 años, cuando ya en otros países las empresas empiecen a germinar, ya nosotros estemos ofreciendo producto terminado, ofreciendo materias primas intermedias y logremos hacer esa fidelización de mercados. Creo que es clave no caer con estafadores. Los ministerios han hecho una campaña antiestafa muy fuerte porque en realidad muchas personas perdieron su dinero y así, tercerizando algo que no es tan imposible de hacerlo solo. Porque digamos que hasta el punto de la solicitud de la licencia, de radicar tu proyecto, no tienes que hacer ni pruebas de evaluación agronómica, ni tienes que estar haciendo trámites ante el ICA. Ya que el día de mañana tú solicites la licencia y te la otorguen, ahí sí ya te asesoran muy de la mano del Estado para seguir dando los pasos hacia la constitución total. Sebas, una pregunta respecto a este tema de costos de producción. ¿Cuál crees tú que es el mayor costo de producción que debe tener en cuenta? Dentro de los costos de producción hay diferentes puntos de la cadena productiva, ¿cierto? Entonces están, por ejemplo, el tema del cultivo, está directamente relacionado con la obtención del material vegetal. Hay unas empresas que lograron hasta el 2018 obtener la licencia para el abastecimiento de su propio material vegetal. ¿Qué quiere decir eso? Postularon unas semillas ante el ICA, se va a hacer ellos hicieron una evaluación y dijeron, estas son las semillas con las que nosotros vamos a trabajar. Lamentablemente, eso se convirtió en una desventaja para las empresas posteriores al 2018 que se constituyeran, porque les toca comprarle el material vegetal a las empresas que ya tienen la potestad o importar semilla o comprársela a un tercerizador. Entonces digamos que el margen del costo entre las que tienen la potestad para producir su propio material vegetal y las que lo necesitan va a ser diferenciado. El tema del cultivo también es muy sujeto a las buenas prácticas agrícolas, que es básicamente hacer una agricultura con inteligencia. O sea, ningún proyecto agrícola va a salir adelante si no se tienen en cuenta todos los parámetros, desde el tema del uso de los productos para el control fitosanitario, de los fertilizantes, el tema de la salud y la seguridad en el trabajo, que es algo importante. Las personas, por ejemplo, para trabajar en cannabis deben de estar vinculados a la empresa. Entonces, bueno, otro costo, yo cómo voy a sostener una planta de personal, ¿cierto? Si mi empresa aún no está vendiendo. Entonces, son ese tipo de situaciones que están relacionadas con el costo. Y qué pena interrumpirte, tú nos decías también que lo más parecido es el cultivo de flores, ¿cierto? ¿A qué lo asemejas tú? Digamos que el cannabis como tal es una planta de la cual se aprovecha la flor,
¿cierto? Porque digamos que lo que mal se llama moño son todas esas inflorescencias que a su vez están constituidas por una cantidad de tricomas. Esos tricomas globulares es donde más se sintetizan los fitocannabinoides. Entonces, al cultivo de flores también se le busca obtener una flor, ¿cierto? Y digamos que alrededor de su producción gira algo que en la agronomía se conoce como los fotoperiodos, y los cuales son como ese estímulo para que la planta termine su estado vegetativo y pase a su estado productivo, a su vez emitiendo la flor. Entonces, como ellos ya tienen una investigación con el tiempo, porque es un sector muy posicionado, que admiro mucho por su orden y por su disciplina, son la base sobre la cual se pueden empezar a proponer los modelos productivos para el tema de cannabis medicinal, no siendo iguales, porque sería un error pasar de un lado al otro, un copy-paste, no tiene sentido. Es dentro de ese crecimiento del sector, mirar cuáles de esas técnicas y esas estrategias de producción que tiene el sector floricultor pueden empezar a asemejarse, a adoptarse por el sector cannabicultor. Eso es como la similitud más importante que tengo. En cuanto al tema de cultivos, la recolección está muy sujeta al manicurado, ahí es donde se cosecha el moño, se hace un proceso de secado. El secado es importante porque se puede hacer tanto en horno como se puede hacer en un cuarto oscuro a una temperatura y una humedad controlada. Hay diferentes, está desde el sistema súper tecnificado hasta el sistema artesanal que de pronto muchas personas tienen en sus casas para el tema del curado, ¿cierto? Digamos que la implementación de uno del otro está muy sujeta también del capital, si se tiene para un horno o si se tiene para hacerlo de manera de secado natural. Posteriormente, dentro del sistema productivo y ya pasando a la transformación, hay una metodología para la extracción de cannabis que es basado en la molienda de la flor seca, ¿cierto? Porque esa es la estructura la que más contenido de cannabinoides va a tener, por ende va a ser como ese foco para la obtención de la resina, de la materia prima intermedia. Después de tenerla molida, ¿cierto? Que digamos que el tamaño de la partícula es muy relativo, pasaría a un proceso de extracción. Hay unos procesos que pueden generar más o menos residualidad. Hay unos alcoholes con los cuales esos cannabinoides pueden ser extraídos de la materia seca y entrados en una solución, ¿cierto? Que a su vez después empieza un proceso de purificación, que sería un punto de la winterización, la filtración, la descarboxilación y la destilación fraccionada, que lo que busca es todos esos aceites, porque digamos que los cannabis tienen una característica lipofílica, se llevan, es un carrier, posteriormente se empiezan a refinar. Conforme más especializado sea el proceso de refinamiento, más garantías tiene usted de tener CBD por un lado, THC por otro lado, CBG por otro lado, entre otros cannabinoides de una manera más disgregada. En un proceso convencional tú vas a obtener una resina que va a tener sus concentraciones, ahí va a tener todo, pero va a estar muy sujeta a la variedad de la cual proviene, que esa sí nos puede decir si es rica en CBD o rica en THC. Ah, perfecto. Antes de hablar de esto, me acordaba también de una consulta que se realizó al respecto sobre la logística que puede llevar a cabo desde la finca hacia un cliente. Por ejemplo, cuando mueven el cannabis, digamos, cuéntanos tú qué requerimientos, qué seguridad, por ejemplo, en la finca que debe una seguridad en temas de cámaras de seguridad, o vigilancia, pues cuidándonos de que esta cannabis llegue a ese mercado negro o que haya un robo, porque pues no solamente es la planta como la vemos, sino una cantidad de dinero que está ahí cuando lo transportamos. Entonces muchas veces tiene otros requerimientos. Cuéntanos un poco más de esto. El tema de la cadena de custodia está muy relacionado con el tema de la seguridad, ¿cierto? Porque
Por ejemplo, no va a ser lo mismo transportar productos intermedios, materias primas intermedias o productos terminados en el oriente antioqueño, que tiene unas garantías de seguridad muy buenas, a y estar hablando del Cauca en una zona de conflicto, en un territorio que tiene dificultades en seguridad. Entonces, digamos que lo que le interesa al Estado es que como empresario sea responsable de que ninguno de esos derivados, de esas materias primas, terminen en el mercado ilícito, bien sea por un robo o bien sea por cualquier otro motivo, ¿cierto? Entonces, digamos que lo que se busca es, a través de las garantías de seguridad, es como empresa decirle a la otra empresa que te va a prestar el servicio de transporte: señores, mire, les entrego tanta cantidad de producto, por favor ustedes apegados a sus tanto. a eso, a su logística, y eso con un respectivo seguro, me lo custodien y me garanticen que llegue al sitio donde quiero que esté. Eso es algo Donde como... se manejan, tenemos entendido donde se manejan también esos carros de valores, ¿es así? Tanto así que la industria del tema de custodia y logística de productos de alto costo ya están empezando a ofrecer ese servicio. Entonces, creo que hay hay una interconexión entre estos dos tipos de empresas. Sin embargo, en el tema indoor, pues podemos tener muy buen resultado en cuanto a la cantidad como a la cantidad de producción. Los cultivos indoor son muy productivos, ¿cierto? Los cultivos outdoor son menos productivos y vamos a tener mayores densidades por unidad de área. Eso significa que vamos a ver en un futuro grandes extensiones de invernaderos que producen cannabis, ¿cierto? Versus en un indoor que no vamos a estar más limitados en el espacio. Por ende, ya se imaginarán todas las dinámicas para mantener la seguridad de varias hectáreas con cannabis. Ok, bueno, entonces también encontramos que la empresa Pideca fue como la principal compañía que hizo un cultivo indoor de cannabis medicinal y que tiene una experiencia más de 20 años. Ella fue la que empezó pues con ese desarrollo de diferentes variedades para su uso terapéutico, en experiencia pues en la investigación, y que fue su producción es el primer cultivo en condiciones de luz y humedad 100% controladas. Entonces nos dan estos tres cultivos, tres tipos de cultivos de lo que nos has hablado. El tema indoor, que es como más que todo para emprendimientos o para cantidades, pues digamos, controladas en cuartos, ¿cierto? Y ya a nivel exterior o invernaderos, que son los que nos estás comentando, como explicó la persona Viviana Rojas, directora general de Spectrum Cannabis Colombia. Por Bueno, acá el tema también. Dale. Como última noticia, incluso en el tema de la pandemia o con esto que nos sucedió a nivel mundial, es el sector que más ha crecido con un 40% en ventas en Estados Unidos, o el aumento de consumo de cannabis en países como Alemania. Incluso en julio 14 y 16 de este año se realizaron 2 cumbres 100% digitales organizadas por Muisca Capital Group, que es la primera firma latina de gestión de inversiones del sector legal de cannabis, donde se reunieron diversos actores de la industria, pudieron compartir experiencias y generar pues como mayores inversiones para fortalecer ese sector, tanto que nos has dicho de que hay que fortalecer el gremio. Alrededor de esto es importante resaltar la labor que han tenido los pequeños cultivadores y las personas que han desarrollado todo el tema del autoconsumo. ¿Por qué? Porque volviendo a la pregunta que me hicieron hace un rato, no hay nada más ventajoso que, si quieres invertir y si quieres emprender en el tema del cannabis, conozcas la planta. O sea, es valiosísimo que tengan ustedes acceso a
a la planta, la conozcan, se familiaricen con ella, entiendan cómo se comporta, porque no hay nada peor que proponer un negocio sobre algo que ni siquiera has tocado, que ni siquiera entendés cómo es la forma del tallo, que la rugosidad, que el tamaño de la raíz. Ese tipo de análisis y de previos conocimientos van a enriquecer mucho la visión misma con la cual vas a ver el cultivo y vas a ver el negocio. El tema del autoconsumo en Colombia ha tomado una fuerza muy grande, hay redes de productores para sí mismo ya establecidas en el país, trueque de semillas y todo ese tema, porque creo que también soy partícipe de la desestigmatización de las personas que tienen en su casa cannabis para su consumo, bien sea medicinal o recreativo. Esto no solamente le puede estar abriendo las puertas a la empresa, sino también a las personas para que de una manera responsable también tengan su abastecimiento. Es como tú tener en tu casa la tomatera, tener el limoncillo, tener el citrus. Por supuesto, entonces la planta ya hay que quitarle ese tabú. Lo que dicen muchas personas es valiosísimo porque al tener el autoconsumo también se puede desestimular el microtráfico. Creo que es como ese flagelo que ha puesto en problemas a la sociedad durante mucho tiempo. Entonces ahí es donde radica como una de las reflexiones más importantes de la producción para su consumo. Bueno, ya para terminar, entonces, por ejemplo, el presidente ejecutivo de Colcana, Rodrigo Arcila, nos decía que es una industria joven, como lo has mencionado, que está siendo reconocida por todo sus aportes en el sistema de salud, por la alta innovación, el tema de equipos, de maquinaria, que muchos esos equipos se traen de forma importada. Tenemos además una vocación agroexportadora muy interesante, todas las condiciones que nos hablabas de las razones que permiten que el cultivo siga adelante. También, como cualquier emprendimiento, lo observamos de que desde el principio tiene que haber una gran preparación, tanto mentalmente o como espíritu emprendedor y liderazgo, y también al mismo tiempo como es un gremio que está avanzando, pero igual estamos comenzando. Es muy importante de que nos demos la oportunidad de conocer muy bien toda la reglamentación, de aportar incluso como gremio a esa reglamentación y seguir adelante. Darnos la oportunidad, revisar muy bien a qué nos vamos a enfocar, las licencias, qué otra recomendación para terminar y empezar a leer los chats y resolver como algunas preguntitas desde Zoom. Bueno, como dices, la agroindustria está naciendo, ¿cierto? Hay unos agentes que ya están moviéndose en el mercado, ya están prestando servicios de acompañamiento. Como le digo, hay instituciones que no tienen fines de lucro que están recibiendo todas esas propuestas que han quedado desamparadas o que están empezando ese crecimiento empresarial y las en el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud en sus portales web han colgado mucho material que sirve de ruta de trabajo para la elaboración de los planes de cultivo, de los planes de transformación, que se pueden acomodar. De igual forma, hasta el momento de la solicitud de la licencia que se hace con el proyecto, ¿cierto? Y con otros requisitos que la norma exige, es una propuesta, ¿cierto? Es como un anteproyecto que tú le dices, mira, considero que estos son los pasos que voy a tener y los espacios que va a tener en mi empresa que se va a dedicar a producir cannabis con este enfoque, y ya después de que el Estado te dé el visto bueno, vas a lograr empezar a pulir y a tangibilizar, a materializar la propuesta ya con un staff y con un equipo técnico que te pueda estar orientando. Voy a empezar por aquí a leer unas preguntas de antemano. Pues el tema, esta charla se basaba en algo global de contextualización y hay unas preguntas que pueden llegar a ser muy puntuales que ameriten una profundización. Ya las podemos también ir a otros canales para responderla por medio virtual. Pero entonces empezaré por acá. Claro, si quieres, te ayudamos nosotras a revisar las preguntas y tú las vas gestionando. Dale.
Dice, una persona extranjera pues puede obtener las licencias. ¿Cuánto cuesta una licencia? Bueno, ya nos habías dado más o menos cuánto vale una licencia. ¿Una persona extranjera lo puede realizar? Efectivamente, digamos que para la obtención de las licencias debes de presentar como una sociedad, ¿cierto? Una sociedad anónima simplificada o cualquier otro tipo de sociedades, o como una agremiación de pequeños cultivadores, que es también una alternativa que da el Estado para todas esas personas que quieren producir cannabis, que tienen dónde producirlo, pero que no les interesa tener las grandes extensiones, sino que se agremian. Y a su vez, una ventaja también que tienen ellos es que para las empresas que transformen y realicen productos a base de cannabis, hay un porcentaje que deben de comprar de pequeños cultivadores. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy una empresa que tiene su propio laboratorio, no el 100% de lo que produzco no va a ser para la obtención de producto. Tengo que tener un porcentaje que debo de comprar a otros pequeños productores para mi abastecimiento. Ok. Habían preguntado que qué tal el mercado del cáñamo, ya lo habías mencionado también, que sí tiene cabida, que no nos olvidáramos solamente, pues no nos quedáramos solamente pues como en la flor ni nada de eso, sino también en el cáñamo. Y por acá pregunta Gilmar Bedoya, si trabajamos con cepas ricas en CBD y THC por igual y aislamos los dos dentro del mercado, ¿es más rentable hacerlo por igual o es mejor enfocarse más en la extracción de CBD por ser más medicinal? Bueno, en el tema del THC-CBD hay que tener mucha atención porque lo difícil no es producir THC, lo difícil es producir el CBD porque digamos que en los procesos de extracción a veces los niveles de THC que se requieren para un cultivo no psicoactivo con fines medicinales se pasan, ¿cierto? Entonces tú puedes tener una variedad que es por naturaleza rica en CBD, pero en la cromatografía se te pase ese 1%, que es lo que el Estado permite que haya. Entonces, todo también está muy apalancado del mercado. Soy muy optimista y creo que con esta flexibilización y con estos diálogos que se están teniendo alrededor del consumo de cannabis recreativo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, se puede abrir otro nicho muy sólido. En este momento, CBD ya produce en el mundo, al igual que el THC. Creo que también la tendencia de crecimiento de ambos mercados van a ser proporcionales, pero le tengo mucha fe al CBD porque, como te digo, es el que vamos a encontrar con mayor frecuencia en productos cosméticos, en productos medicinales y en productos alimenticios, mientras que el THC ya se segrega a ese nicho recreacional. Ok. Aquaponía Colombiana preguntaba en YouTube, ¿cuál es el área mínima para establecer un cultivo legal? Bueno, digamos que para establecer un cultivo legal en el marco de una empresa que ya esté licenciada, el CBD no tiene restricción en área, ¿cierto? El THC sí, después de estar licenciado, de hacer los planes de evaluación agronómica, presentar unos requisitos ante el ICA, te otorgan como un permiso para producir cannabis rico en THC. Eso es lo que llaman los cupos. Entonces, te dicen, su cannabis tiene aprobadas 2.500 metros cuadrados para producir cannabis no psicoactivo. Y a su vez, como empresa tienes que reportar al Estado todo lo que produces y toda la el material vegetal que mueves, tiene que coincidir entre lo que te dieron el aval para producir y lo que estás reportando. Además, empezarán procesos de auditoría donde se constate que lo que se dice es lo que hay. Pero ya como pequeño, como autoconsumo, hasta 18 plantas se pueden tener. Listo. ¿Dónde se encuentran los requerimientos técnicos, especificaciones de suelo y de espacio que permitan la aprobación de una licencia de cultivo? Nos pregunta Diego Henao. ¿Dónde lo puede encontrar?
Diego, mira, la resolución es muy clara con cuáles son las características del predio que se deben presentar para el cultivo de cannabis. Inicialmente, lo ideal es que no esté reportado ante la sociedad de activos especiales, que es como la que marca la historia de si un predio ha estado vinculado con algo ilegal o no, ¿cierto? También que no tenga irregularidades en todo el tema de su certificado de libertad y tradición, ¿cierto? Que tenga un historial y una vocación de uso agrícola. Preferiblemente es bien visto aquellos predios que tienen su propio abastecimiento de agua, o sea, tienen con qué garantizar el suministro para el cultivo y que en el plan de ordenamiento territorial del municipio no entre en conflicto con el uso de suelo, o sea, que no sea zona de expansión urbana. Eso es como de los aspectos relacionados al, al, a los predios. También hay unos criterios relacionados con las cercanías a instituciones educativas, con los linderos, con los vecinos, porque el aval para el predio se determina en campo a partir de una visita de un profesional del ministerio, que es el que describe si aplica o no aplica, pero los que comenté anteriormente son como los en los que más se basan. Bueno, para las otras personitas que están colocando más preguntas, ya se nos está acabando, pues ya se nos acaba el tiempo. Vamos a terminar unas cuantas, nos pueden enviar al correo también de Agroemprender Colombia, agroemprender2019@gmail.com para, pues nos envían las preguntitas y ya nosotros con Johan Sebastián les colaboramos para resolver pues cualquier inquietud. La presentación se les va a compartir. Bueno, Ricardo Galeno dice, buenas noches, ¿es más efectivo un cultivo en interior o en exterior? Y para empezar, ¿qué variedad es mejor, la hídrica o la sativa? Todo depende, bueno, es variable, porque en interior tú tienes el ambiente controlado y tienes todas las garantías de que la planta te sintetice la cantidad de metabolitos que tú deseas, ¿cierto? Entonces son plantas altamente productivas. ¿Dónde empieza a verse no tan atractivo el indoor? En las densidades que puedes manejar. Tú puedes estar hablando de 4 a 6 plantas por metro cuadrado en exterior y en indoor, digamos, de unas 2 o 3 por sitio, ¿cierto? Además, porque como debes de hacer un sistema hidropónico o semihidropónico, eso también tiene un radio y pues las macetas donde se ubican, entonces no vas a ser tan eficiente en función del espacio, ¿cierto? Y la cantidad de plantas. El tema de la índica y la sativa es ¿qué buscas? ¿Cierto? La índica mayormente rica en CBD, la sativa mayormente rica en THC, pero ambas tienen las dos y los muchos otros fitocannabinoides. Es de empezar como a mirar hacia dónde se va a orientar la producción del cannabis. Bueno, seguramente por acá encontramos una pregunta y de pronto hay personas que estén interesadas en conocer proveedores o sitios pues que de pronto nos puedas compartir para comprar estos productos, para comprar CBD. Entonces, si algo, estén pendientes también pues de la página de nosotros, que cualquier cosa pues que Sebastián tenga los contactos, nos empezamos a compartirlos con ustedes. Sí. ¿Por qué creen que no se le ha dado el mismo tratamiento en importancia al cultivo de cáñamo, siendo que podría alimentar la expansión de la industria textil, de combustibles, entre otros? Iván Henao. El cáñamo es como la cenicienta de la historia, porque créanme que creo que también tiene un potencial impresionante. Se extrae pulpa para la obtención de papel. Eso significa que en una hectárea de cáñamo puedo tener unas eficiencias altas en pulpa, en celulosa, que me van a equivaler a cierta cantidad de árboles que van a crecer en años, ¿cierto? Entonces digamos que lo hace sumamente atractivo. El tema de los biopolímeros, también de la flor se puede extraer CBD, entonces puede ser articulado, la obtención de textiles.
hay una asociación en este momento que también ya se está enfocando en la industria del cáñamo. Si mal no recuerdo, se llama Asocol Cáñamo. Entonces, para que la busquen, y ellos han realizado una cantidad de trabajos muy meticulosos del aprovechamiento potencial que se le puede dar a esta planta. Por aquí una preguntita que me han repetido, que si no se es productor, pero tienen un proveedor de cannabis, de derivados, necesita alguna licencia para venderlo al consumidor. Mi recomendación desde el punto de vista profesional es que se haga eso con mucha delicadeza, porque si el proveedor no tiene el aval, no tiene el respaldo normativo para transformar y para generar producto final, se estaría incurriendo en un delito. O sea, tú serías como el que revende el producto, y sí, es como el que Eso es más controlado. Eso ya es mediante licencias, entonces no es de la misma manera de pronto con otro producto agrícola. Además que no se tienen los estándares de calidad y los avales del INVIMA, del ICONTEC, para que respalden el producto. Que se haga, sí se hace. O sea, hay muchas personas que de una manera artesanal extraen su aceite, bien sea para autoconsumo, para la familia o para vender, pero sí hay que ser muy conscientes que se está incurriendo en un delito, que en el peor de los casos, si se hace de una manera muy masiva, creo que puede incurrir en problemas legales. Bueno, por acá pues hay otros comentarios. Jonathan Loaiza Ramírez dice, tenemos el clima para sacar 3 cosechas al año. Por allá solo una cosecha al año. Por acá ve mirando Sebas también como los otros comentarios de los participantes. Por aquí al final hay unas preguntas que dicen con el patrocinio. El tema del patrocinio es algo muy, pues que se habla mucho, porque claro, es una industria costosa, entonces hacer el proyecto, llegar hasta tener la licencia es posible, pero de ahí en adelante establecer y empezar a constituir toda esa organización y todo lo que conlleva infraestructuras y empezar a tributar es algo que ya implica, es necesario tener financiación y un capital de trabajo que te permita sostenerte en el tiempo hasta que seas rentable, hasta que tu producto se esté vendiendo y hasta que ya tengas estandarizados todos los procesos. Hay unas páginas europeas, creo que hay una española, y es un modelo que he visto en varios países de inversiones, de proyectos de inversiones. Tú expones tu propuesta y esa propuesta está sujeta como a unos inversionistas, o sea, personas que de pronto la ven, les interesa y hacen su acercamiento. Las páginas en las que tú montas la propuesta comisionan sobre el valor de la inversión que te llega. Es como el negocio de ellos. Para ofrecer. Que es ya para personas que tienen canales y que tienen conocidos que les interesa. Los fondos de inversiones son también unas alternativas que se utilizan, que es un pool de personas, de inversionistas que juntan una inversión a través de un fondo de inversiones, y ese fondo canaliza el dinero al proyecto. Entonces es una manera sencilla, es una manera fácil también para el inversionista y segura, porque todo eso se hace a través de un modelo fiduciario, y así se puede obtener capital. ¿Qué se necesita? Los inversionistas. Es un tema complejo cuando de cierto modo estás empezando desde cero, pero cuando ya logras estructurar tu propuesta, cada vez más personas van a estar dispuestas a escucharte, y no hay mejor carta de presentación que el conocimiento que tengas sobre a lo que te vas a dedicar y lo que vas a ofrecer. Muy bien, están preguntando por contactos de laboratorios, están preguntando por contactos pues digamos a nivel que cosmético. Tengo algunos contactos, no sé si de pronto los mensajes queden ahí en el aire o de pronto se puedan enviar con las memorias de unos chicos también muy pilosos que se llama ICANN Group. Ellos están haciendo ya destilaciones, ellos ya están haciendo extracciones
creo que a pequeña escala. El tema de las caracterizaciones, la Universidad Nacional en Bogotá creo que hace el servicio de cromatografía. De igual forma, con el ICA también se puede averiguar cuáles son los laboratorios que están avalados para este tipo de análisis. Hay muchos medios, muchos canales de comunicación efectivos que pueden solucionar las dudas que se tengan con el decreto, y de igual forma en las memorias se los vamos a pasar para que se empapen del tema. Esto es muy apasionante, tiene muchísimo potencial, pero es necesario hacerlo bien y hacerlo ahora. Sebas, Gilmar Bedoya pregunta, ¿hay algún margen de error dentro de la producción final del extracto? Porque hay plantas que me pueden producir entre 500 y 800 gramos de flores. ¿Qué pasa con el resto del producto excedente en caso de excederlo y si hay que destruirlo o si se puede almacenar? ¿Qué se hace con eso? Producir entre 500, ¿qué pasa con el resto de producido? No sé muy bien de pronto al resto de producido excedente, no sé a qué se refiere. Hay unas productividades están acertadas en la cantidad de gramos por flor seca. Tengo entendido que de una planta se pueden estar obteniendo hasta 0,83 centímetros cúbicos de resina. Eso es muy relativo también a la cantidad de tricomas, al sistema productivo que se tenga, pero como tal, con el excedente, que me imagino que es el material sobrante, que serían hojas, tallos, se le tiene que dar una custodia. El ministerio sí exige que todos esos subproductos o se transformen se transformen de una manera organizada en compost, o sea, se composten, se chipen y se haga un proceso de ciclaje de carbono, o ya me imagino que con la apertura y con el crecimiento de la agroindustria se mire cómo aprovecharlo dentro de otras ramas, con otros fines. Bueno, creemos que ya, pues, ya es hora pues como de finalizar. Agradecemos de verdad muchísimo a todos los participantes, los mensajes que no pudimos leer, entonces como les decíamos, lo pueden enviar al correo agroemprender2019@gmail.com o para por las redes sociales de Agroemprender también podemos hacer el... Exacto, ahí pueden igual encontrar los números de WhatsApp. Entonces, muchísimas gracias, Sebastián, muchísimas gracias también a la Universidad Lasallista por este espacio. Igual quedó pues en el live en YouTube, entonces ya de parte de la universidad colocaron en el chat que en los próximos tiempos a las personas que se inscribieron les va a llegar también las memorias de estas diapositivas y con la información que Sebastián nos pueda compartir al respecto pues de los proveedores, de los contactos en este gremio. Muchas gracias a todos los asistentes. Como dice María Fernanda y Sara, a través de las redes sociales de Agroemprender, a través del correo electrónico, a través del WhatsApp, también podemos ir atendiendo esas inquietudes. Si no están en nuestro alcance, también los podemos poner en contacto con personas que ya tienen laboratorio, que venden semillas, que transan pues con este tipo de productos, que son actores del gremio, que también les pueden ayudar, los pueden escuchar. Lo más importante ante todo es hacer las cosas bien hechas desde un principio y no caer en la mano de los jugadores. Hay que leer. Hay que prepararse muy bien con todo ese tema de la resolución. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Feliz noche. Feliz noche para todos. Chao, chao. Chao.